El sistema marcaba que estaban vivos, cobrando su pensión cada mes. Pero cuando Omar García Harfuch verificó los registros, descubrió algo imposible. Llevaban muertos 10, 15, algunos hasta 20 años. 10.000 personas muertas recibiendo dinero del gobierno. Pero alguien estaba cobrando ese dinero. Alguien del sistema los mantenía vivos en las computadoras y durante 2 décadas habían robado miles de millones de pesos. La historia comenzó en una tarde ordinaria del 3 de mayo. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, estaba revisando reportes financieros trimestrales del gobierno. No era exactamente su responsabilidad directa analizar presupuestos de otras secretarías, pero Omar tenía el hábito de revisar todo lo que pasaba por su escritorio. 22 años en servicio público le habían enseñado que los detalles importaban. Y algo en los números del presupuesto de pensiones llamó su atención. El gasto en pensiones para jubilados crecía cada año. Eso era normal. México tenía una población envejeciendo. Más gente llegaba a la edad de jubilación. El baby boom de los años 60 y 70 ahora se convertía en una ola de pensionados. Pero la tasa de crecimiento no cuadraba con las proyecciones demográficas. Según estudios del INEGI, el número de personas mayores de 65 años crecía aproximadamente 3.2% anual, pero el presupuesto de pensiones crecía 11.4%, casi 4 veces más rápido. La diferencia podía explicarse parcialmente por inflación y ajustes salariales, pero incluso contando eso había una discrepancia de casi 8% que no tenía explicación aparente. 8% no sonaba dramático, pero cuando el presupuesto total de pensiones era de 250.000 millones de pesos anuales, 8% representaba 20.000 millones. 20.000 millones de pesos que aparentemente se evaporaban en el sistema sin justificación clara. Omar llamó a Gabriela Santos, su jefa de análisis financiero y una de las personas más meticulosas que había conocido. Gabriela tenía maestría en auditoría forense de la Universidad Nacional y había trabajado 10 años en la Auditoría Superior de la Federación antes de unirse al equipo de Omar. Gabriela, necesito que revises algo para mí, dijo Omar, empujando los reportes hacia ella. El presupuesto de pensiones, algo no me cuadra con las proyecciones demográficas. Gabriela revisó los números durante 2 minutos en silencio. Sus ojos se movían rápidamente entre las columnas de cifras. Finalmente levantó la vista. Tiene razón. El crecimiento es anormalmente alto. ¿Qué quiere que investigue específicamente? Quiero que cruces datos. Registro de pensionados activos contra registro civil de defunciones. Necesito saber si hay personas muertas todavía recibiendo pagos. Sospecho fraude, sospecho algo, no sé qué todavía, pero estos números no son naturales. ¿Qué periodo quiere que revise? Empieza con los últimos 5 años. Si encuentras irregularidades, expandes. Esa solicitud aparentemente simple iniciaría la investigación sobre el fraude gubernamental más grande en décadas. Gabriela trabajó con su equipo durante 3 semanas. El proceso era complicado. El sistema de pensiones mexicano era un laberinto burocrático que había evolucionado durante 70 años. Había múltiples instituciones, IMSS para trabajadores privados, ISSSTE para empleados gubernamentales, pensiones militares, pensiones estatales, cada una con sus propios registros, a menudo en formatos diferentes, algunos todavía en papel. Pero Gabriela era persistente. Trabajó con el ingeniero Roberto Méndez, especialista en bases de datos, para crear un programa que pudiera cruzar información entre sistemas. Tomó 2 semanas solo para consolidar los datos en formato uniforme. Luego comenzaron la comparación. Base de datos de pensionados activos contra actas de defunción del registro civil. El programa buscaba coincidencias. Mismo nombre, misma fecha de nacimiento, mismo CURP. Los primeros resultados llegaron el 24 de mayo. Gabriela entró a la oficina de Omar con una expresión que él no le había visto antes, algo entre shock e incredulidad. Secretario, necesita ver esto y tal vez quiera sentarse. Omar ya estaba sentado, pero sintió tensión en sus hombros. ¿Qué encontraste? Gabriela abrió su laptop y proyectó una hoja de cálculo en la pantalla. En los últimos 5 años encontramos 2.312 casos de personas con actas de defunción certificadas que continúan apareciendo como pensionados activos recibiendo pagos mensuales. 2300. Omar procesó el número. Estamos seguros de que no son errores. Homonimia.
Verificamos cada caso. Mismo nombre completo, misma fecha de nacimiento, mismo CURP. No son coincidencias, son las mismas personas. Y el dinero está saliendo cada mes, pagos regulares, como si estuvieran vivos. Omar sintió un frío recorrer su espalda. 2000 casos en 5 años. Si eso es solo la punta. Gabriela, expande la búsqueda. 10 años, luego 15. Quiero saber qué tan profundo va esto. Lo que descubrieron en las siguientes 2 semanas fue mucho peor de lo que Omar había imaginado. Con un periodo de 10 años, 4.900 casos. Con 15 años, 7.600 casos. Con 20 años, 10.483 casos. 10.483 personas oficialmente fallecidas que, según el sistema de pensiones, seguían vivas y cobrando dinero mensual del gobierno mexicano. La reunión de emergencia se realizó en la sala segura de Palacio Nacional. Solo 4 personas presentes: Omar, Gabriela, Roberto Méndez y el capitán Gabriel Morales, jefe de operaciones de Omar. 10.000, repitió Morales, como si decirlo en voz alta ayudara a creer el número. ¿Cómo es posible que nadie notara esto en 20 años? Roberto respondió, porque el sistema es masivo. Hay 12.400.000 pensionados legítimos en México. 10.000 fraudes representan menos del 0.1%. Una aguja en un pajar, estadísticamente hablando. Pero no puede ser solo error administrativo, dijo Omar. 10.000 casos durante 20 años. Eso es sistemático. Gabriela asintió. Exacto. Y aquí está lo más perturbador. Proyectó otra pantalla. Para que estos registros permanecieran activos durante años, alguien tiene que estar actualizándolos constantemente. El sistema de pensiones requiere verificación anual de vida. Los pensionados deben presentarse o enviar documentación probando que siguen vivos. Sin esa verificación, el sistema automáticamente suspende pagos después de 6 meses. Entonces, alguien está falsificando pruebas de vida. No solo eso, alguien con acceso administrativo está aprobando esas falsificaciones, actualizando registros, cambiando direcciones de pago, manteniendo estos 10.000 fantasmas en el sistema. Omar se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la Ciudad de México bullía con actividad. Millones de personas honestas trabajando, pagando impuestos y alguien dentro del gobierno estaba robándoles en escala masiva. ¿Cuánto dinero? Gabriela ya tenía los cálculos. La pensión promedio en México es de 8.200 pesos mensuales. Multiplicado por 10.000 pensionados fraudulentos son 82 millones de pesos cada mes, 984 millones al año. Si esto lleva 20 años, como indica la evidencia, estamos hablando de aproximadamente 19.000 millones de pesos robados. Silencio absoluto. 19.000 millones. Suficiente para construir 100 hospitales, 1.000 escuelas, un sistema de metro completo. Necesitamos saber quién, dijo Omar finalmente. Roberto, ¿puedes rastrear quién ha estado haciendo modificaciones en estos registros específicos? Puedo intentar. El sistema guarda logs de todas las transacciones. Nombre de usuario, fecha, hora, tipo de modificación. Pero son 20 años de datos, millones de transacciones. Entonces empieza con lo más reciente y trabaja hacia atrás. Busca patrones, usuarios que consistentemente modifican estos registros fantasma. Durante los siguientes 10 días, Roberto prácticamente vivió en su oficina. Escribió algoritmos para filtrar millones de transacciones. Buscaba modificaciones en los 10.000 registros fraudulentos, cambios de dirección, actualizaciones de estado, aprobaciones de pago. Lo que encontró fue un patrón tan claro que era imposible ignorar. Durante 20 años, el mismo usuario había hecho modificaciones en los 10.000 casos, no cada caso individualmente, pero suficientes para mantener el sistema funcionando. Actualizaciones periódicas, aprobaciones de verificación de vida, cambios de dirección cuando era necesario. El nombre de usuario, R. Salazar D. Roberto rastreó ese usuario en el directorio del sistema. Rodrigo Salazar Mendoza, director de Administración de Pensiones en la Secretaría de Bienestar, 58 años, 32 años de servicio en el gobierno. Los últimos 22 como director. 32 años en el sistema, dijo Gabriela cuando Omar convocó la reunión de emergencia. Empezó como analista junior.
Ascendió lentamente. Conoce cada proceso, cada procedimiento, cada punto débil del sistema. Antecedentes limpios en papel, sin denuncias. Evaluaciones siempre positivas. Aparentemente funcionario modelo. Finanzas personales. Gabriela sonrió sin humor. Ahí es donde se pone interesante. Oficialmente gana 42,000 pesos mensuales. Buen salario, pero no extraordinario. Proyectó documentos en pantalla. Pero posee 5 propiedades en Ciudad de México con valor combinado de 45 millones de pesos. 2 casas de playa en Cancún por 30 millones más. 3 autos de lujo y cuentas bancarias con saldos que superan 60 millones. Imposible con salario gubernamental, completamente imposible. Incluso ahorrando cada peso durante 30 años no llegaría a esas cifras, y eso sin contar gastos de vida. Omar estudió las fotos de Salazar en pantalla. Hombre de edad media, cabello gris, lentes, sonrisa amable. Parecía un abuelo benevolente. Nadie sospecharía que había orquestado el robo de casi 20,000 millones. Necesitamos más antes de movernos, dijo Omar. Evidencia directa conectándolo con los pagos fraudulentos. ¿A dónde va el dinero después de salir del sistema? Esa fue la siguiente fase de la investigación. Gabriela trabajó con el Departamento de Inteligencia Financiera rastreando flujos de dinero. Cada uno de los 10,000 pensionados fantasma tenía una dirección de pago registrada. Algunas eran casillas postales, otras direcciones residenciales, algunas incluso negocios. Pero el dinero no se quedaba ahí. A través de una red compleja de cuentas bancarias, transferencias, retiros en efectivo, el dinero fluía. Pequeñas cantidades para no activar alertas de lavado de dinero, pero eventualmente todo convergía en 5 cuentas principales. Una a nombre de Servicios Administrativos del Bienestar S.A. Director registrado, Rodrigo Salazar. Segunda cuenta a nombre de Carmen Salazar de Mendoza, esposa de Rodrigo. Tercera, a nombre de Arturo Salazar, hermano de Rodrigo. Cuarta, perteneciente a una empresa fantasma que después de investigación resultó ser propiedad del cuñado de Rodrigo. No era operación de una persona, era empresa familiar. Hay más, dijo Gabriela en la siguiente reunión. Identificamos 11 empleados en la Secretaría de Bienestar con acceso administrativo al sistema de pensiones. De esos 11, 4 muestran señales de enriquecimiento inexplicable, propiedades, autos, gastos inconsistentes con sus salarios. Proyectó fotos y nombres. Teresa Gordillo, coordinadora de verificaciones. Posee 3 departamentos en Guadalajara. Jorge Elizondo, supervisor de pagos. Acaba de comprar casa de 2 millones en Cuernavaca. Mónica Ruiz, analista senior. Viaja a Europa 2 veces al año en primera clase. Vicente Campos, auditor interno. Su hijo estudia en universidad privada en Estados Unidos, $50,000 anuales. Todos trabajando bajo Salazar, todos reportando directamente a él y todos con acceso para aprobar modificaciones en el sistema. Omar sintió rabia creciendo. No era solo Salazar, era una red completa, coordinada durante años, robando sistemáticamente mientras millones de mexicanos honestos luchaban por sobrevivir. Preparen órdenes de arresto, ordenó. Salazar y sus 4 cómplices, pero también órdenes de cateo para todas sus propiedades, oficinas, casas, negocios. Quiero computadoras, documentos, todo. ¿Cuándo ejecutamos?, preguntó Morales. Simultáneamente. Si arrestamos a Salazar primero, los otros destruirán evidencia. Tiene que ser operación coordinada, todos al mismo tiempo. Pasaron 2 semanas planificando. Las órdenes judiciales requirieron evidencia extensa. Los jueces no autorizaban operaciones de esta magnitud sin casos sólidos. Pero el equipo había construido un caso hermético, 20 años de registros digitales, transacciones financieras, propiedades inexplicables, todo documentado meticulosamente. El 15 de junio a las 6 de la mañana, equipos tácticos se movieron simultáneamente en 5 ubicaciones en Ciudad de México y 2 en otras ciudades. Omar personalmente lideró el arresto de Rodrigo Salazar. La casa en Polanco era una mansión de 3 pisos con jardín, alberca y seguridad privada. Valor estimado, 18 millones de pesos. Imposible para un funcionario gubernamental. 20 oficiales federales rodearon la propiedad. Omar tocó la puerta 3 veces.
Luego habló a través del intercomunicador. Rodrigo Salazar. Soy Omar García Harfuch, secretario de Seguridad. Tenemos orden de arresto. Abra la puerta. Silencio inicial. Luego voz somnolienta. ¿Qué? ¿Quién? Policía Federal, abra la puerta o la derribamos. 2 minutos después la puerta se abrió. Rodrigo Salazar estaba en bata, despeinado, confundido. ¿Qué está pasando? Soy funcionario del gobierno. No pueden. Tenemos orden de arresto por fraude, corrupción y robo de fondos gubernamentales. Omar mostró los documentos y la orden de cateo para la propiedad. El rostro de Salazar pasó de confusión a shock a algo parecido a pánico controlado. Esto es un error. Yo no he mantenido 10.000 pensionados muertos activos en el sistema durante 20 años. No he desviado aproximadamente 19.000 millones de pesos. Mi nombre de usuario no aparece en millones de transacciones fraudulentas y el dinero no terminó en mis cuentas y las de mi familia. Salazar intentó retroceder, pero los oficiales bloquearon su salida. Quiero hablar con mi abogado. Tendrá oportunidad. Ahora, por favor, gire y ponga las manos detrás de la espalda. Mientras lo esposaban, la esposa de Salazar apareció en las escaleras gritando. 2 oficiales femeninas la calmaron y le explicaron la situación. Su nombre también estaba en las órdenes de arresto como cómplice en lavado de dinero. En las siguientes horas, los otros 4 empleados fueron arrestados. Teresa Gordillo intentó huir por la ventana de su departamento, pero fue capturada en el jardín trasero. Jorge Elizondo se entregó sin resistencia, llorando. Mónica Ruiz pidió ver las órdenes, leyó cada página, luego silenciosamente extendió sus manos para las esposas. Vicente Campos no estaba en casa. Se había ido de viaje a Cancún con la familia. Fue arrestado en el aeropuerto cuando intentó abordar el vuelo de regreso. Para media tarde, 5 personas bajo custodia, 32 computadoras confiscadas, cientos de cajas de documentos incautadas, 7 propiedades selladas como evidencia. La noticia explotó en los medios esa misma tarde. Desmantelan red de fraude en sistema de pensiones. 10.000 muertos cobrando pensión durante 20 años. Casi 20.000 millones robados por funcionarios corruptos. El país estaba en shock. No era la primera vez que había corrupción gubernamental, pero la escala, la duración, la audacia de este fraude era sin precedentes. En el interrogatorio, Rodrigo Salazar inicialmente se mantuvo en silencio, con un abogado caro a su lado, negando todo. Pero cuando Omar puso frente a la evidencia, capturas de pantalla de sus propias modificaciones en el sistema, registros bancarios mostrando el flujo de dinero, grabaciones de empleados cooperando, algo en él se quebró. ¿Quieres saber cómo empezó?, dijo finalmente con voz cansada. Hace 22 años yo era supervisor regional. Un pensionado murió en Oaxaca. La familia tardó 3 meses en reportar el fallecimiento porque vivían en un pueblo remoto sin acceso fácil a oficinas gubernamentales. En esos 3 meses, los pagos continuaron saliendo automáticamente. Cuando finalmente reportaron la muerte y cancelé los pagos, me di cuenta. Nadie había notado. El sistema tan grande que 3 meses de pagos indebidos pasaron completamente desapercibidos. Y pensé, ¿qué pasaría si no lo cancelara? Así que no lo cancelé. Empecé pequeño, 10 casos, pensionados que habían muerto en lugares remotos, familias que tardaban en reportar. Cambié direcciones de pago a casillas postales que renté bajo nombres falsos. Funcionó. Absolutamente nadie notó y simplemente continué. Cada año agregaba más. Al principio cobraba yo mismo, pero cuando llegó a cientos de casos necesitaba ayuda. Reclutaba empleados cuidadosamente, gente con problemas de dinero, gente ambiciosa. Les ofrecía porcentaje. Eventualmente, mi familia también se involucró manejando cuentas durante 20 años. Durante 20 años. Y nadie preguntó nada, nadie verificó. El sistema es demasiado grande, demasiado complejo. Aposté a que nadie haría las preguntas correctas. ¿Y las víctimas? Los pensionados muertos cuyas identidades robó. Las familias que sufrieron sus pérdidas mientras usted explotaba sus nombres. Por primera vez, Salazar mostró algo parecido a emoción. No pensé en eso, solo pensé en el dinero, en lo fácil que era, en que nadie salía lastimado porque eran personas que ya no existían. Excepto que los fondos robados debieron ir a educación, salud, infraestructura.
Millones de mexicanos pagaron por ese dinero que usted robó. Salazar no respondió. El juicio comenzó 4 meses después. Los fiscales presentaron un caso devastador, 20 años de evidencia digital, miles de transacciones documentadas, testimonios de empleados que cooperaron, registros bancarios mostrando millones fluyendo a cuentas de Salazar y su familia. La defensa intentó argumentar que Salazar no era el único responsable, que el sistema era defectuoso, que otros también lo hacían, que el gobierno tenía responsabilidad por no detectar el fraude antes. El juez rechazó todos esos argumentos. La existencia de un sistema defectuoso no excusa la explotación criminal del mismo. Otros pueden haber cometido fraude también, pero eso no reduce la culpabilidad del acusado. Y el hecho de que tomó 20 años detectar este crimen solo demuestra la sofisticación y persistencia del fraude. No lo excusa. Veredicto: culpable en todos los cargos. Fraude agravado, corrupción, lavado de dinero, asociación delictuosa, falsificación de documentos oficiales. La lista continuaba. Sentencia: Rodrigo Salazar, 35 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de 25, confiscación total de bienes. Obligación de restituir los 19.000 millones robados, aunque era imposible que pudiera pagar esa cantidad. Sus cómplices: Teresa Gordillo, 20 años; Jorge Elizondo, 18 años; Mónica Ruiz, 15 años; Vicente Campos, 17 años. Familia de Salazar que manejó el dinero: Carmen Salazar, 12 años por lavado de dinero; Arturo Salazar, 10 años; cuñado, 8 años. Pero más allá de las sentencias vino la reforma. La presidenta Claudia Sheinbaum apareció en conferencia nacional 2 días después del veredicto. Este caso expuso fallas fundamentales en nuestros sistemas gubernamentales, no solo en pensiones, sino en todas las áreas donde la confianza ciega reemplazó a la verificación rigurosa. Esto termina ahora. Anunció una serie de reformas. Sistema biométrico obligatorio para todos los pensionados. Verificación de vida mediante huella digital o reconocimiento facial cada 6 meses. Conexión directa entre sistema de pensiones y registro civil. Cualquier acta de defunción automáticamente suspendería pagos pendientes de verificación familiar. Auditorías externas trimestrales por empresas independientes contratadas mediante licitación pública. Acceso administrativo al sistema requeriría aprobaciones de múltiples niveles. Ninguna persona podría unilateralmente modificar registros. Programa de recompensas para ciudadanos reportando irregularidades. Protección legal para denunciantes, y más importante, responsabilidad penal para funcionarios que no reportaran irregularidades obvias. La complicidad pasiva sería tratada como participación activa. 3 meses después de la sentencia, Omar recibió un sobremanila en su oficina. Dentro, una carta manuscrita. Secretario Arfuch. Mi nombre es Ana Ramírez Martínez. Mi padre, Juan Ramírez López, fue maestro de primaria en Oaxaca durante 42 años. Se jubiló en 1998 y recibió su pensión con orgullo ganado tras décadas de servicio. Murió en 2003 de complicaciones cardíacas. Mi madre reportó su fallecimiento inmediatamente al gobierno. Pensamos que todo estaba en orden. Gracias a su investigación, descubrimos que alguien continuó cobrando la pensión de mi padre bajo su nombre durante 20 años. Su identidad fue robada, su memoria explotada. Durante 2 décadas, criminales usaron su nombre para enriquecerse mientras nosotros llorábamos su pérdida. No puedo expresar la rabia que sentí al saber esto, pero también el alivio de que finalmente hay justicia. Mi padre era hombre honesto. Dedicó su vida a educar niños en una comunidad pobre. Merece ser recordado por eso, no como herramienta de fraude. Gracias por no rendirse. Gracias por hacer las preguntas que nadie más hizo. Gracias por devolver la dignidad al nombre de mi padre. Con profunda gratitud. Ana Ramírez Martínez. Omar guardó la carta cuidadosamente. Era una de 118 que había recibido de familias de los 10.000. Cada una contaba una historia similar. Padres, madres, abuelos honestos cuyas identidades fueron explotadas después de la muerte. Esa noche, mirando la Ciudad de México desde su oficina, Omar reflexionó sobre el caso. 19.000 millones de pesos robados durante 20 años. 10.000 identidades explotadas, todo porque el sistema era grande y nadie verificaba. Rodrigo Salazar había apostado a que podría robar indefinidamente mientras nadie hiciera las preguntas correctas. Había ganado esa apuesta durante 2 décadas.
Hasta que alguien finalmente preguntó: ¿por qué estos números no cuadran? Esa pregunta simple había desmantelado un imperio construido sobre las tumbas de 10.000 personas y enviado un mensaje claro. Ningún sistema es demasiado grande para auditar, ningún crimen demasiado establecido para exponer, ningún criminal demasiado poderoso para enfrentar justicia. Los 10.000 fantasmas finalmente habían descansado en paz y sus nombres fueron limpiados.